Los astros han vuelto a alinearse, más de un año después. De verdad que no lo hago aposta, mis vídeos se hacen a fuego lento, es lo que hay. Y sí, me he cambiado de gafas. ¿Podemos seguir con el vídeo, por favor? Había ganas, ¿eh? La segunda parte de la narrativa de Lovecraft es posiblemente el vídeo que más tiempo lleváis pidiéndome detrás del Archivo de las Tormentas. Así que aquí comienza la reseña del archivo de Las Profundidades de Lovecraft, volumen 2. Espero que os guste. Antes de nada, un pequeño repaso de qué es esta guía y cómo utilizarla, que en el vídeo anterior había algunos que andaban un poco perdidos. Lo que he hecho en estos vídeos es repasar toda la obra de Lovecraft en orden cronológico. Es decir, no necesariamente en el orden que deberías leerlo tú, pero es una opción. A medida que avanzan los relatos, comento qué elementos va incorporando y cómo va evolucionando su estilo. En este vídeo quizá menos, ya que está bastante asentado o refinado a estas alturas. Por lo general, casi todos los relatos pertenecen al mismo universo y comparten elementos, pero yo he clasificado los relatos con varios iconos, o como dice la generación de cristal, emojis. El pulpito es que pertenece a los mitos, es decir, hacen aparición dioses, criaturas importantes o lore del universo. La lunita significa que pertenecen al mundo onírico. Recordad que seguimos en el mismo universo, pero estos relatos se centran en el mundo de los sueños, que tiene su propia cosmología. La lupita es para los que protagoniza Randolph Carter, un personaje recurrente del autor y su alter ego, básicamente. Por lo general pertenecen también a los relatos del mundo onírico, pero hago la distinción por si alguien quiere leer en orden las historias de este personaje. Por último, el corazón, para los que más me gustan a mí. Es jodidamente subjetivo, pero bueno, por si os fiáis de mi criterio. Ahora, no has leído nada del autor, llegas a estos vídeos. ¿Qué haces? Bien, la idea de esta guía definitiva es abrir boca. Vamos a dejar algo claro, da bastante igual por dónde empieces a leer a este autor. La gracia en parte es la atmósfera de desconocimiento que se crea en sus historias. Por lo tanto, ¿que te llama un relato de los que acabo de mencionar? Pues dale. ¿Que te gusta y quieres seguir tirando por ahí? Pues chequéate qué otros relatos tienen el mismo emoji y a gozarlo. Y una última advertencia, podéis empezar por donde queráis, pero no os recomiendo leer los relatos de la lupa en desorden, y mucho menos estos, sin haber leído lo anterior de sus respectivos grupos. Las historias de Randolph Carter deben leerse de forma cronológica. Pierden muchísimo si te falta info previa. Y ya está. Simplemente recordaros que la obra de Lovecraft es de dominio público, que no solo significa que tenéis 1000 ediciones de editoriales distintas, sino que tenéis el relato que queráis a una búsqueda en Google de distancia de forma gratuita y legal. Dicho esto, empezamos. El caso de Charles Dexter Ward es uno de mis favoritos y por poco no lo cuenta, ya que se publicó varios años después de la muerte del autor, que lo consideraba bastante mediocre. A estas alturas no sé si era síndrome del impostor o una falsa modestia asquerosa, porque esta historia también se convirtió en una de las grandes. Charles Dexter Ward es un chavalín, bastante parecido al autor, para variar, que se empieza a obsesionar con movidas ocultistas. A partir de ahí empieza a tirar del hilo y descubre que un tal Joseph Curwen, un brujo famoso relacionado con los juicios de Salem, es antepasado suyo. Y la que se lía a partir de ahí, quiero decir, tatarabuelo. Podemos ver una documentación exhaustiva de Providence, la ciudad del autor, y de personalidades reales, algunas emparentadas al propio Lovecraft. Es muy redicho en algunas ocasiones, como siempre, en verdad, y hay momentos en los que puede llegar a pasarse con estos datos históricos, haciendo que la lectura se haga un poco cuesta arriba, sobre todo la primera mitad. En esta novela encontramos la primera mención a Yog-Sothoth, el primigenio que representa la omnipresencia en los mitos, y algunas conexiones con otros relatos. Hay una mención a Randolph Carter, por ejemplo, aunque es un poco por la cara esa. También encontramos trazos de determinismo biológico, que no dista de lo que hablábamos en el volumen 1 sobre su obsesión con la genealogía o los personajes que heredan las maldiciones de sus antepasados. El determinismo biológico es una rama filosófica y sociológica que básicamente viene a decir que la forma en la que te comportas, sí, tú, se debe a tus genes. Es decir, que tu forma de actuar respecto a tu clase, etnia e incluso género se debe estrictamente a tu herencia genética. Obviamente a día de hoy esto no es algo que se apoye demasiado, sobre todo frente a corrientes mucho más actuales como la astrología. Aunque depende del debate, ya sabéis. En muchos aspectos recuerda a Drácula, con el doctor pendiente de un paciente que se escapa, con la aparición de Transilvania, con los hombres que a través de algún tipo de arte oscura viven cientos de años. Leí esta noveleta hace años y aún recordaba momentos brutales. A mi parecer tiene uno de los mejores clímax del autor. Por fin podemos ponerle forma y significado a la magia negra que aparece en el relato, a su funcionamiento y demás. Un factor que no a mucha gente le gusta, alegando que va en contra de sus principios narrativos. I think one of the flaws of that story, and it may be only a flaw to me, is that it uses a kind of pseudoscience
that is actually a little bit beneath Lovecraft's acumen. And that's a little third rate. It's like bad science fiction. Personalmente, a mí es un detalle que me encanta. Ya tenemos muchos relatos donde el misterio está ahí, y bien, si no digo que no, pero que por una vez sepamos algo más me parece muy acertado. No solo por lo bien que casa con su tipo de estructura, sino porque ese grandioso final no funcionaría ni de lejos igual de bien. Aquí, cuestionando a Peter Straub. ¿Qué tal? También me parece que hay algo de redención con el racismo aquí. Esto que acabo de decir aquí es un apunte que hice mientras lo leía. 2 páginas después menciona a un portugués repulsivo, que no sé qué. Hijo de puta, ahora sí entiendo. Si os llama la atención esta historia y os mola el cómic, también lo tenéis en este formato. Sigamos. ¿Recordáis ese episodio de Los Simpsons en el que plantaban plutonio y salía el tomaco? Pues por ahí va la cosa en este relato. Lexi, han salido los tomates. Esta mierda ha funcionado. Nos cuenta la historia de un ingeniero que va a estudiar un páramo que la gente evita desde hace tiempo y en el que se planea construir un embalse. Allí la vegetación no crece y hay una aura extraña dominando la zona. ¿Qué pasó? Pues resulta que cayó un meteorito que trajo un color nunca antes visto. Buena suerte para imaginártelo al leerlo. Yo me imaginaba un gris verdoso, así rollo papel albal radioactivo. Dicho color comenzó a extenderse, cambiando la genética de la zona y comiéndose en el proceso a los campesinos que allí vivían. Para mí es una de sus mejores historias y posiblemente de las mejores para entrar. El autor la consideraba su mejor obra también, aunque solo cobró $25 por ella. En esta se nota la influencia de su experiencia como periodista amateur cuando era joven. Utiliza en ocasiones un registro muy periodístico que refuerza esta idea de que ha ocurrido de verdad. Además, predijo de alguna forma las consecuencias de un desastre nuclear. Hace un par de años se estrenó The Color Out of Space, que adaptaba fielmente este relato. Y te preguntarás, está bastante jodido adaptar eso del color, ¿no? En general, atreverse a llevar a la pantalla la obra de este señor es arriesgado. Siempre nos habla de entes que no podemos concebir o de lugares no euclidianos, es decir, como la Estación de Nuevos Ministerios, una verdadera trampa para la cordura. Y en esta tenemos directamente un color nunca antes visto. ¿Y esto qué es? Esto es magenta o violeta si te pones. Qué movida, ¿no? Aún así, esta película es una cadena de buenas decisiones, menos este gato, y una de las mejores películas puramente Lovecraftianas que se han hecho. Se nota que le pusieron mimo, factor que para mí hace que muchas películas ganen, y está plagada de referencias nada forzadas que los más frikis agradecerán, desde los nombres de los personajes, la aparición del Necronomicon, hasta el hecho de que la madre de la familia trabaja en el desván, que es donde la encierran en el relato. Otra película que podría ser una especie de revisión del color que cayó del cielo es Aniquilación, de Alex Garland, uno de los grandes de la ciencia ficción actual. En ella vemos esta idea de algo desconocido que ha empezado a modificar el status quo de un área, manifestándose estos cambios con unas tonalidades de arco iris, que podría ser otra forma de representar el color alienígena. Esta también es una peli bastante buena y suele ponerse como ejemplo de horror cósmico bien hecho, porque como hemos mencionado, es un género nada fácil de traducir al lenguaje audiovisual. Gente muy antigua. No es un relato sobre los académicos de la Real Academia Española, pero sí es el primer y único relato de Lovecraft basado en España. Bueno, de España cuando era del Imperio Romano. Hispania, ¿no? Sí, ¿no? En lo que ahora es Pamplona, para ser exactos. Realmente es un sueño de Lovecraft que contó en varias cartas y que quería utilizar para un relato, pero no llegó a hacerlo. Es un clásico caso de Lovecraft lee algo y escribe algo muy relacionado con ello. En esta ocasión, la Eneida de Virgilio. Una cosa que me hizo gracia es que hay un culto cuyos miembros hablan un lenguaje que ni los vascones entienden, como si el euskera o el protoeuskera fueran más modernos en comparación. Bueno, gente muy antigua, ahí está. En Historia del Necronomicon encontramos una cronología ficticia del grimorio más importante del universo Lovecraftiano. Es interesante por lo detallado que es, pero no dejan de ser unos apuntes. Este es un mensaje para la peñita que va a mi vídeo del Necronomicon en plan, vaya mentiroso, ese Necronomicon no es el de verdad, no sé qué... Os voy a leer algo escrito del puño y letra de Lovecraft. Respecto a los libros malditos, son una creación conjunta y surgieron como una especie de juego. Yo inventé el Necronomicon, luego Clark Aston Smith el libro de Avon, etc. En el fondo me siento un poco culpable cuando me entero de alguien que ha perdido su tiempo y en ocasiones su dinero para encontrar un ejemplar del Necronomicon. Esto está sacado de cartas suyas, en especial de un artículo muy chulo de este Graphic Classic que recomiendo bastante, está muy guay este, ¿eh? Y como este hay muchos textos en los que no para de afirmar lo ateo y materialista que es. ¿Cómo iba a meterse en movidas ocultistas? Que el tío era rarito, pero no tanto. Recordad que la info está ahí, que parece que somos incapaces de no convertir a nuestros ídolos en lo que esperamos de ellos. Y si tu ídolo encima es un señor racista de los años 20, que a mí me gusta mucho, pero mi ídolo tampoco diría que es. Ibib. Sí, Ibib es una obra satírica.
Lovecraft intentando hacer gracia. Tengo amigos a los que les llegó a sacar una risilla, pero no sé, son raritos. Sin más. Y llegamos a otro de los grandes, El horror de Dunwich, la obra con la que más dinero ganó hasta ese momento. De hecho, hablé de ella en el vídeo de 30 monedas, por si quieres verlo. Creo que quedó chulo. Aquí nos hablan de los Whateley, una familia de un pueblo bastante pobre y endogámico, formada por un padre, una hija y el bicho ya te lo he dicho. Resulta que el padre de la familia tiene tendencias extrañas hacia lo oculto y su hija, posiblemente el primer personaje femenino importante de su obra, sí, a estas alturas, se ve obligada a participar en una serie de liturgias que serían spoiler. Tema: mujeres y Lovecraft. En este relato, Lavinia Whateley, la hija, es el ejemplo perfecto del papel que suelen cumplir los personajes femeninos en la obra del autor. No es que sea malvada, pero literalmente es una sierva del mal cuyo propósito es traer más mal. Según vayamos avanzando veréis que hay personajes femeninos más interesantes. Mujeres que siguen siendo malvadas, pero no de forma pasiva o implícita, sino que deciden serlo y actúan en consecuencia. Aquí, Lavinia es solo la que concibe y pare al mal. Entenderéis también que además no se sale de la capacidad reproductiva, es decir, mete a una mujer y su papel es tener hijos. Este autor era un poco incel, las cosas como son. Aún así es muy interesante analizar la estructura y el elenco de este relato. La criatura que pare Lavinia, Wilbur Whateley, tiene muchos detalles autobiográficos del autor. Es un tipo con gran intelecto a una edad prematura, pero extremadamente feo. Lovecraft de joven, vaya. Y la forma en la que está contado su nacimiento puede recordar a una versión oscura y retorcida del nacimiento del niño Jesús. Lavinia como la Virgen María, Wilbur como Jesús, y como el Espíritu Santo / Dios, pues otro Dios. Joder, es imposible hablar del horror de Dunwich sin spoilers. Por otro lado, y al igual que en Charles Dexter Ward, tenemos el clásico enfrentamiento entre el hombre mayor de gran experiencia frente al joven maldito. Buena historia, la verdad. Con El que susurra la oscuridad, el autor ganó la mayor suma de su vida, $350. Ya me está dando palo esto de la sinopsis porque seguimos con premisas muy similares. Señoro como el gato y movida chunga venida del espacio como la curiosidad. Por un lado tenemos los rumores que hablan de unas criaturas extrañas que se han podido llegar a divisar, posiblemente de fuera de nuestro planeta. Y por otro volvemos con ese terror situacional, llevándonos en esta ocasión a una granja en medio de la nada. La localización del relato está basada en varios viajes que hizo a Vermont, en los que tuvo la oportunidad de experimentar la naturaleza y esa sensación de aislamiento y horrores antiguos del countryside. Ya hemos hablado de lo fan que era de Lord Dunsany o de Edgar Allan Poe. Tenía muchas más influencias, pero si tuviéramos que completar el podio con un tercero, este sería Arthur Machen, el autor del Gran Dios Pan. Y en este relato es donde más sale a relucir esta vena de fanboy, haciendo continuas referencias a los espléndidos relatos de horror de Machen. Encontramos muchas más menciones llamativas además del panteón de dioses del autor, que también aparece en su totalidad. Desde autores que quisieron participar con sus propias criaturas en los mitos de Cthulhu, hasta otros anteriores a este círculo de Lovecraft, cuyas creaciones fueron prestadas. De los colegas de Lovecraft tenemos menciones a Satouga, que es como un sapo así muy gordo, de Clark Aston Smith, y a Los perros de Tíndalos, de Frank Belknap Long, cuyos relatos recomiendo muchísimo. De autores anteriores encontramos, entre otras, menciones a la obra de Robert Chambers, desde El signo amarillo hasta Jan o El lago Ali, y a la de Ambrose Bierce, con Hastur y Carcosa, que curiosamente son nombres y conceptos que luego Robert Chambers incluiría en su obra. Es curioso lo autorreferencial que ha sido siempre este género. Si os molaría que hiciese un vídeo sobre Robert Chambers y su Rey de Amarillo, dadme un toque y me pongo a ello, que hay mucho que comentar ahí también y me gustaría saber si os interesa el tema. Lo que yo consideraba morboso, vergonzoso e ignominioso es en realidad aterrador, dilatador de mente e incluso glorioso. Mi apreciación era una mera fase de la eterna tendencia del hombre a odiar y temer y rechazar lo absolutamente diferente. El miedo a lo desconocido, que es la máxima lovecraftiana y que irónicamente da sentido a su marcada discriminación al que es diferente. Como curiosidad histórica, aún estaba escribiendo este relato cuando se descubrió un nuevo planeta, Plutón. Obviamente fue todo un evento y joder si mola lo que hizo con ello, dándole un nuevo sentido a este planeta que se descubrió. O al menos eso quieren que creamos. Podemos ver la esencia de este relato en la cinta de culto Phantasm, esta peli de la snitch dorada chunga, donde hay una serie de procedimientos muy similares a los llevados a cabo por las criaturas de este relato. En las montañas de la locura. De locos, chicos. De putísimos locos, chicos. Otro de los más conocidos del autor, y según él mismo, un relato que al mecanografiarlo casi acaba con su vida.
En las montañas de la locura, dio al fin salida a la fascinación por la Antártida que tenía desde niño. Se pudo documentar muy bien gracias a las expediciones de la época, en especial las de Richard Evelyn Byrd, que sobrevoló la región antártica en múltiples ocasiones. Hay conspiranoicos que han llegado a señalar a este aviador y sus registros como prueba de la teoría de la Tierra hueca, alegando que el gobierno estadounidense se encargó de que lo que Byrd vio en sus vuelos, entradas a un mundo subterráneo, fuera silenciado. No sería una forma extraña de actuar para dicho país, pero todo esto ha sido desmentidísimo con el tiempo. Hay una referencia al prota del que susurra en la oscuridad, que, bueno, pues está graciosa. Bueno, y que parece que todo Cristo ha leído el Necronomicon aquí. Para ser un texto limitado y prohibido, joder. El ejemplar de Miskatonic debe parecer el libro del amor de American Pie. Cuidado que se viene. Un popular opinion, ¿no? A mí no me flipa esta historia. Ni me parece buena idea empezar por aquí. E insisto que esto es mi opinión personal, hay mucha gente que ama esta novela. De hecho, hace no mucho salió una edición deluxe ilustrada y siempre ha sido de las historias más editadas individualmente. Pero, no sé, la primera mitad es árida con ganas. Y lo que más me mató es racional, y fría, y datos, e información. No me suele joder esta faceta racional y materialista suya, pero en esta historia hay que aguantarla mucho tiempo. Pasa lo mismo con el caso de Charles Dexter Ward, que parece que tiene la necesidad de fardar de todo lo que se ha documentado al principio, y luego ya vamos a lo que mola. Solo que en aquella otra novela se me hizo más llevadero. Entiendo que esa fijación del protagonista por tener todo medido y calculado tiene mucho sentido en cuanto a que vamos a ver un choque entre lo racional y la locura más adelante. Y en ese aspecto está muy bien, pero no quita que sea soporífero en ocasiones. Por no hablar de los argumentos que repite continuamente. Seguro que a muchos de vosotros conseguirá meteros en esa atmósfera opresiva y desoladora, pero no fue mi caso. De todas formas, la segunda mitad o los 2 últimos tercios del relato son espectaculares y me salvaron bastante la historia. Son súper memorables. A los que más os interese el world building de los mitos, aquí encontraréis vuestra mierda. En muy pocos relatos te cuentan tanto de las criaturas que lo protagonizan o antagonizan, y del universo de los mitos en general. Y bueno, sigue teniendo un subtexto racista bastante heavy. Sin hacer spoiler, en este universo de los mitos hay una raza que es esclava de otras especies alienígenas llamada los Sogoth. Mirad de cerca la palabra, su forma y tal, y a lo mejor veis a qué otra palabra despectiva se parece. Al parecer se inspiró en las pinturas de Nikolai Roerich para muchos de los paisajes del relato, mencionando a dicho artista en varias ocasiones. Guillermo del Toro lleva mucho tiempo intentando llevar a cabo una adaptación de esta novela, protagonizada por Tom Cruise, o James McAvoy en su defecto. Parece que uno de los principales problemas por los que el proyecto sigue sin salir adelante es su coste tan elevado, se decía que sobre 140 millones de dólares, para una producción dirigida solo a un público adulto. Igualmente, parece que Del Toro no piensa rendirse hasta conseguir hacerla. Lleva muchos años detrás de este proyecto y solo parará de intentarlo el día que se muera, según él. Si os interesa, es bastante fácil encontrar el guión de la película si lo buscas por Google. Siento que La sombra a través del tiempo, un relato posterior a este, es casi una versión mejorada de Las montañas de la locura, al menos me dio esa sensación. Pero me temo que nos tocará comentarlo en el siguiente volumen. Sí, va a haber volumen 3 al final. Prometo que es el último y que no tardará tanto en llegar. Si os ha gustado este segundo volumen, agradecería muchísimo vuestro apoyo. Podéis likear, comentar, suscribir. Recordaros también que podéis seguirme en mis otras redes, donde soy bastante más activo que aquí. @darkcoffee en todas. Y sobre todo estoy a tope en Twitter, en stories de Instagram, en... Hasta el próximo vídeo. Y sí, me he cambiado de gafas. ¿Podemos seguir con el vídeo, por favor?